Hoy vamos a ver un tema que el Señor puso hace unos días, unas semanas, en mi corazón. Y el título de este mensaje se llama No permitas que se agote tu fe. Hoy vamos a ver muchos datos curiosos que en medio del estudio de este mensaje encontré varios datos curiosos que quiero compartirlos con ustedes. En el Antiguo Testamento, por lo general, el Señor hablaba a sus profetas y a sus escogidos, era la palabra confiar, confiar. Y esta palabra está en el Antiguo Testamento más o menos 152 veces. Son estadísticas que encontré. No alcancé a verificarlas, no alcancé a ver todo el Antiguo Testamento a ver si era cierto, pero son estadísticas y pues creamos en las estadísticas. Son 152 veces que está la palabra confiar en el Antiguo Testamento. Y esa palabra confiar en el Nuevo Testamento corresponde más o menos a sinónimos que es la palabra creer y tener fe. Generalmente el Antiguo Testamento habla de confiar. En el Nuevo Testamento es de creer y tener fe. En toda la Biblia la palabra creer está más o menos 249 veces en toda la Biblia, pues con sus conjugaciones y todo, ¿no? ¿Qué significa, o quién me puede decir qué significa creer bíblicamente? Porque pues lo podemos conseguir en el diccionario de la lengua española, pero bíblicamente, ¿qué significa? ¿Cuál valiente me dice, para mí es esto? Para mí es esperar en Dios. Dice Lucy que es esperar en Dios. Ok, ¿alguien tiene otra? Fe. ¿Qué más? Convencimiento y seguridad, dice él ahorita. Ok, confianza. Pues sí, cada una de estas cosas que ustedes dijeron, ese es el significado que yo encontré y que me pareció, o sea, si le ponemos sentido a cada una de las palabras y de la frase que a continuación voy a decir, es eso. Significa confiar totalmente en Dios, convencido de qué, de su poder, de su amor, de su misericordia, de su justicia y su voluntad. ¿Se acuerdan? De su poder, su amor, su misericordia, su justicia y su voluntad. Confiar totalmente en Dios en ese sentido. Ahora, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre creer y tener fe? Yo pensé que era lo mismo. Creer y tener fe. ¿Hay alguna diferencia? ¿Pequeña diferencia? ¿Gran diferencia? Ok, sí tiene que ver con por ahí va bien la pastora. ¿Alguien tiene algo que complementar? Ayúdenme. Ok, bueno, muy bien. Tener fe no es un estado mental que a veces el pastor chistosamente nos dice, no es apretar los ojos y apretar las manos y apretar los labios y apretar otras cosas que no puedo decir aquí en el altar. No es un estado mental, no es un estado físico, es una actitud. Es una actitud y se trata de entregar totalmente mi voluntad y mi situación a aquel en el que yo creo. ¿Todos creemos en Dios? Todos creemos en Dios. Entonces tener fe es tener esa actitud de entregar totalmente todo, mi voluntad y mi situación en esa persona que es Dios, Jesucristo. Eso es tener fe. El versículo de base que tenemos, vamos a tomar bastantes versículos. El primero es
el Juan 11:39. En Juan 11:39 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esta frase se la dijo Jesús a Marta en el momento que Jesús dijo que corriera la piedra donde estaba Lázaro. Y Marta le dijo, no, ya lleva 4 días allí, hiede. Y ahí fue cuando Jesús le contestó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Todos hemos enfrentado situaciones difíciles y de pronto en este momento estamos enfrentando situaciones complicadas, que de pronto no vemos esperanza en ellas. Y ese tipo de circunstancias y ese tipo de dificultades hacen que nuestra fe se agote, se merme, se debilite. Creemos que Dios está ocupado en otras cosas o en otras personas, o que Dios no nos escucha, o que Dios no está con nosotros, o que Dios nos abandonó, cuando no recibimos la respuesta que estamos esperando. Cuando Dios nos dice no, a veces ya nos da la respuesta y nos dice no a algo que nosotros anhelamos, o nos dice todavía no, corremos el riesgo de juzgar a Dios y de dudar de su amor. Y eso es lo que quiere el Señor en esta noche, que no dudemos de su amor, que no dudemos que Él está con nosotros en medio de esta dificultad. Hay 2 factores predominantes que hacen que nuestra fe se agote. Seguramente habrá más. Hay más, pero hay 2 factores predominantes y es el temor y la impaciencia. El temor, vamos con mi primer punto, el temor es un mal consejero. El Salmo 11:1, si tienen sus Biblias, manténganlo allí porque vamos a seguir viendo algunos versículos del Salmo 11. Dice, yo confío en la protección del Señor. Estaba hablando David. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Cuando nosotros tenemos temor, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Escondernos, huir, ponernos a salvo. Y generalmente cuando tenemos esas dificultades y esos problemas, generalmente huimos o nos escondemos en el trabajo o en la persona menos indicada o en otra distracción para no estar pensando en mi dificultad y en mi problema. Generalmente tenemos pensamientos vagos. Cuando es más fuerte la dificultad y más fuerte el temor, lo que hacemos es hundirnos en tristeza, en depresión y a veces, lamentablemente, en pensamientos de suicidio. Y estamos hablando de personas también fuera en el mundo que no tienen a Dios, pero también estamos hablando de personas que conocen a Dios y que han tenido esos pensamientos. David en este salmo seguramente estaba siendo aconsejado por personas a su alrededor que le decían, salga corriendo, huya para el monte, escóndase. ¿Por qué? Porque lo querían matar. ¿Y cuál fue la opción que tomó, según ese salmo, el que tomó David? Dijo, no voy a huir, voy a confiar en Dios. Él tenía 2 opciones, o salir corriendo como le estaban aconsejando los demás, o confiar en uno solo, que era su Dios, el Señor. Entonces, él tomó la segunda opción. Él confió en el Señor. Dijo, no voy a huir. No voy a huir, ¿cuál ave? Para ponerme a salvo. Yo confío en Dios. Aunque es natural experimentar momentos
de dificultad, en momentos de dificultad es normal y es natural tener temor, ¿sí o no? Yo creo que todos hemos experimentado eso cuando estamos en tiempos de dificultad, de sufrimiento, de angustia. Hay temor en nuestro corazón. Y es natural porque pues eso está aquí en nuestro corazón. Pero también igual que David, tenemos dos opciones. O salir huyendo para distraernos o buscar a Dios y confiar en Él. Pensemos en los momentos, quiero que ustedes en este momento tengan en su cabeza momentos que han tenido de sufrimiento, de angustia, de temor y qué decisiones han tomado. Personalmente, en esos momentos de temor y de angustia con mi esposo tomamos decisiones erradas, incorrectas, y trajo procesos dolorosos por no confiar en Dios. Otro dato curioso, ¿cuántas veces se repite la palabra no temas en la Biblia? ¿Alguien sabe? 365. ¿Quién dijo? 365. Es verdad. ¿Y por qué 300? Qué casualidad, ¿no? Exacto. 365 veces está la palabra no temas en la Biblia. Son las 365 días que Dios nos repite, no temas, yo estoy contigo. ¿Qué herramienta nos da el Señor para vencer el temor? Nosotros nos ponemos a pensar, sí, yo tengo temor y tengo angustia y tengo dificultad, ¿y qué hago con eso? O sea, ¿cómo me lo saco? ¿Cómo me lo quito de mi corazón o de mi mente? Pues tenemos las herramientas. ¿Quieres saberlas cuáles son? Están en la palabra. La primera que tenemos es la alabanza y la palabra de Dios. Esta noche me conmovía que Laurita nos ministraba acerca del temor y que la alabanza es ese medio por el cual nosotros podemos entrar. Tengamos ganas o no tengamos ganas, podemos entrar a su presencia. Y esa alabanza nos trae refrigerio, esa alabanza nos trae paz, esa alabanza nos trae sosiego, esa alabanza nos trae calma. Dice en Salmo 56, 3, 4, y saltamos también al 10, 11. El Salmo 56 es un salmo precioso para orar sobre ese salmo cuando estamos en tiempos de angustia. Solo extraje algunos versículos. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Repite en el versículo 3 y 4 y en el 10, 11 lo mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que declarar cuando estamos en dificultad. Confío en ti, Señor. Si lo estamos llamando Señor es porque sabemos que Él es soberano, que más adelante vamos a ver que Él gobierna. Si le decimos Señor es porque está gobernando nuestras vidas y está al control de nuestras vidas y de nuestra situación. Dice, confío en Dios y confío en el Señor. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Puede ser que aquí estamos hablando o esté hablando David de una persona, pero ese simple mortal puede ser alguna situación que tú estás viviendo aquí en la tierra. Todo lo terrenal es temporal. Todo nace, todo muere. Ese simple mortal puede ser la dificultad, el problema, la angustia que tú estás pasando en este momento o el causante de esa angustia. Entonces, iglesia, la alabanza trae paz. Si usted está en medio de una angustia, de una dificultad, arrodíllese y alabe a Dios. Esa es la manera en que trae paz en su corazón. Es una de las maneras.
En el Salmo, volvemos al Salmo 11:3. Y ahí es cuando viene la otra herramienta. O sea, ya dijimos la alabanza. La otra herramienta es la palabra de Dios. Dice en Salmo 11:3, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Cuando nuestras bases morales, espirituales y éticas se vienen abajo, ¿qué podemos hacer nosotros? Si nosotros no tenemos como fundamento la palabra de Dios, ¿qué esperanza tenemos? Ahí habla de la ley y el orden se desmoronan. La Biblia es la llave que abre puertas de bendición, puertas de fortaleza, puertas de consuelo, de paz. Pero si nosotros no abrimos la Biblia y no escudriñamos y no nos paramos sobre la palabra, pues ese temor va a seguir creciendo. No se va a menguar. Por eso es que se insiste tanto en los devocionales, se insiste tanto en la intimidad con Dios. ¿De qué manera podemos tener esa fortaleza en tiempos de dificultad y eliminar, mandar lejos ese temor a través de la palabra? Entonces ustedes dirán, pero es que yo hago eso. Yo siento sufrimiento, angustia, y yo busco y hablo la palabra y pues a mí mi situación sigue igual. El hecho de que leamos, estudiemos y escudriñemos la palabra no quiere decir que automáticamente su problema va a desaparecer, pero sí nos va a dar la herramienta para tener las respuestas que necesitamos, para tener el consuelo y la fortaleza que necesitamos en ese tiempo de dificultad, de dolor, de angustia, de espera, porque muchas veces puede que no estemos sufriendo por una respuesta, pero estamos esperando una respuesta de Dios de alguna manera para recibir alguna bendición, qué sé yo. Es en los tiempos de Dios y Él sabe por qué lo hace. El pastor la semana pasada hablaba de los 12 espías que entraron a Canaán. ¿Recuerdan? Cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto y que mandaron 12 espías a la tierra prometida a explorarla, a ver qué había y qué no había. Y todos se fueron y regresaron los 12. 10 regresaron con una actitud y 2 regresaron con otra actitud. Alguna vez el pastor predicaba, ellos tenían otro espíritu, los 2. Los 12 vieron las dificultades, ¿sí o no? Gigantes, murallas, muchas cosas que decían, no, esto aquí ya no, o sea, no hay nada que hacer, no podemos penetrar, no podemos entrar allá. Los 12 vieron lo mismo. Los 12 vieron la bendición también, porque era una tierra donde fluía leche y miel, donde los frutos eran gigantes y sus habitantes también. Pero cuando llegaron a traer la noticia al pueblo, solamente Josué y Caleb fueron los únicos que tenían otra actitud. ¿Recuerdan lo que les dije sobre la fe? Tener fe en el que se cree. Ellos tenían fe en Dios. Y por eso la situación, la actitud de ellos fue diferente. Eso es lo que espera Dios de nosotros frente a esos gigantes que estamos de pronto enfrentando en este momento. Que nuestra actitud, nuestra fe hacia Dios sea diferente. Que no sea como los 10 espías que simplemente desalentaron al pueblo, se quejaron, se lamentaron, vieron imposible entrar a esa tierra y sabemos lo que pasó. Entonces, en tiempos de dificultad debemos pararnos en la verdad de la palabra de Dios. No hay ninguna dificultad, ningún problema que en la palabra de Dios no tenga la respuesta.
Amén. La otra parte o la otra herramienta es entender que el cielo gobierna. En el Salmo 11:4 dice, pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. ¿Ustedes se imaginan eso? Dígale al que está a su lado, Dios te observa de cerca. Dios examina a cada uno de nosotros, nuestros pensamientos. Dice la palabra que nada, ni una hoja de un árbol se mueve sin su voluntad, que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin su voluntad. La pastora hace 15 días hablaba sobre la soberanía de Dios, sobre Dios tiene el control de todo. ¿Quién vio esa prédica? ¿Quién vino a esa prédica? Levanten la mano. ¿La pastora? Porque fue la que dio la prédica. Bueno, ¿y quién la vio por redes sociales? ¿Ninguno? Ok, a los que no la han visto, véanla. Porque no voy a ahondarme mucho en esto del cielo gobierna, porque la pastora habló claramente sobre la soberanía de Dios, sobre su voluntad, sobre Dios tiene el control sobre todo, sobre cada uno de nosotros y como dice este salmo, Él nos está mirando de cerca, Él está observando cada cosa que hacemos, que pensamos, que hacemos. El cielo gobierna por el gran soberano. A veces nosotros queremos ayudarle a Dios a hacer las cosas, ¿cierto? Ay, no, es que no tengo la respuesta ya. Es que necesito saber si sí o no. Es que Dios no me escucha. Es que yo como que le voy a ayudar a Dios a hacer las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa actitud? Somos impacientes, dice Lucy. Por los afanes. Creemos que Dios nos va a dar la respuesta por allá, quién sabe cuándo. O no va a ser para mi generación, sino para las otras generaciones. A veces le ayudamos al Señor a hacer las cosas porque de pronto no nos va a gustar la respuesta de Él. Ay, no, mejor no, mejor yo lo hago. Yo lo hago a mi manera. Iglesia, cuanto más tiempo pasemos con Dios, menos tiempo pasaremos en temor. Entonces, pensemos, ¿cuánto tiempo estamos, si estamos en temor, en este momento, por alguna situación, pensemos cuánto tiempo estamos con Dios, cuánto tiempo estamos dedicándole a alabarle. Y no estoy hablando de alabarle aquí en la iglesia, que es importante, sino en su intimidad. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a escudriñar la palabra, a estudiar, a buscar las respuestas que necesitamos en la palabra de Dios? Entre más nos sumerjamos en la palabra de Dios, en la adoración, en la intimidad, en la oración, más lejos vamos a tener ese temor y menos errores vamos a cometer, porque el temor nos hace, como dije, es un mal consejero y nos hace cometer errores. Como segundo punto tengo la impaciencia, lo que decía Lucy. La impaciencia nos desvía. ¿A quién le gusta esperar? Levante la mano. ¿A quién le gusta esperar? Creo que a ninguno nos gusta esperar. ¿Cierto, Teo? A ninguno nos gusta esperar. Y estamos acostumbrados a una sociedad que todo es así. Rápido, instantáneo, tiene que ser ya, la respuesta ya, los correos son ya, los mensajes por chat son ya, entonces todo lo queremos así.
Y todos queremos que la respuesta de Dios sea así. Y resulta que Dios no actúa así. Dios es un Dios de procesos. Y por lo general, si nos detallamos bien la palabra en lo que nosotros leemos, Dios no hizo, digamos, no bendijo a su pueblo o a sus escogidos de una manera inmediata. Siempre hubo un proceso. Siempre hubo un proceso. Vamos con más datos curiosos. Abraham esperó 25 años después de que Dios le dio la promesa de Isaac. 25 años. José esperó 13 años después de que tuvo su sueño para recibir ese poder que en sueños él percibió. David fue ungido como rey, pero solo 15 años después fue coronado y entronado. Israel, el pueblo de Israel, duró 400 años de esclavo en Egipto. Y después de que salieron de Egipto libres, ¿cuántos años duraron en el desierto? ¿Y quejándose? ¿Cuántos años? 40 años para entrar a esa tierra prometida. Todos tuvieron que esperar el cumplimiento de su promesa y tuvieron que haber pasado por un proceso. ¿Y por qué Dios no les dio la promesa así, inmediato? Porque Dios es un Dios de procesos y no estaban preparados para recibir esa bendición. ¿Por qué tardan nuestras respuestas? Puede ser por lo mismo. No estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. A veces nosotros mismos nos encargamos de retrasar, porque la lección que no aprendimos o las que necesitamos aprender antes de recibir esa bendición, pues las tenemos que repetir, así como una evaluación o un examen. No pasó, pues mi hito tiene que repetir. Nada que hacer. A veces escucho a un pastor joven y me gustó una frase que me pareció hasta divertida, pero tiene razón. Él dice que Dios tiene 2 velocidades. La primera es despacio. ¿Por qué? Porque, ya lo dijimos, es un Dios de procesos. Y la segunda velocidad de Dios es de repente. Y es cuando uno menos lo espera. Llega ahí la respuesta. Por lo general, el Señor se tarda en nuestras respuestas porque nos está preparando para esa bendición. Cuando nosotros estamos en dificultad, la mayoría de veces, estamos más familiarizados y más en intimidad con Dios porque tenemos esa necesidad, porque tenemos esa angustia. Pero sabe Dios que cuando recibimos esa bendición, se nos olvida quién nos dio esa bendición. Y es por eso que se atrasan esas respuestas. Cuando Dios nos da esa bendición, generalmente estamos más familiarizados con la bendición que con el dador de la bendición. ¿Recuerdan a David cuando se asomó al terrado y vio a Betsabé? Él estaba familiarizado con el éxito que él había tenido ya en todas sus guerras y con toda la fortuna que él tenía a raíz de esas batallas ganadas. Y en medio de la guerra, él mandó a sus soldados, sus generales, su coronel, todo su ejército, y él se quedó en casita ahí feliz. Se familiarizó con la bendición. Y ahí fue cuando encontró y vio
a Betsabé. Y ya sabemos el resto de la historia. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. En Santiago 5:7 dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Esto es un ejemplo, y en las parábolas sobre el reino de los cielos y el reino de Dios, son como 7 parábolas, creo, y en la mayoría habla de una semilla. Y el sembrador sembró la semilla y esperó que diera fruto y esperó. Dios de procesos. Yo no siembro una semilla hoy y espero cosecharla mañana. Yo siembro hoy, por eso es que el Señor aquí en Santiago nos da el ejemplo de los agricultores. Siembran hoy y hay que cuidar esa semilla y esperar que crezca. Y ya cuando crece, pues da una flor, y de esa flor generalmente sale el fruto. Pero a ese fruto también hay que darle tiempo a que madure. Dios de procesos. Entonces, iglesia, no esperemos, seamos pacientes. Yo sé que la paciencia no es fácil. Créanme que con mi esposo lo hemos vivido. Todo esto lo hemos vivido. Y por el temor y por la impaciencia tuvimos consecuencias dolorosas, dolorosas. Así que cuidado con el temor y con la impaciencia. Confiemos en Dios. Esperemos pacientemente en Él. Hay una diferencia en esperar pacientemente a Él y esperar pacientemente en Él. Cuando esperamos pacientemente a Él, de verdad que se nos acaba la paciencia. Pero si estamos en Él, la carga es más llevadera, el tiempo es más llevadero. Siempre pensando en que Dios tiene algo bueno para mí. Dios tiene algo mejor de lo que yo estoy pensando. Creo que ustedes muchos han escuchado las respuestas de Dios. Sí, pero todavía no. Sí, y ese es el de repente de este pastor. Y no, porque no es mi voluntad. Generalmente esa es la que no nos gusta, y la de sí, pero todavía no. ¿Sí o no? Esas son las que no nos gustan mucho. Pero Dios sabe por qué. Porque es un Dios de amor, porque es un Dios de poder, porque es un Dios de misericordia. Y nosotros tenemos limitado nuestro panorama. Limitado. Él tiene todo el panorama visto. Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Aunque nosotros veamos así como Marta. Marta siempre miraba lo correcto, pero no lo importante. Entonces, a veces nosotros nos ponemos a hacer lo correcto, está bien, pero es lo importante y es la voluntad de Dios, y ahí es donde tenemos que preguntar. ¿Y cómo sabemos si es la voluntad de Dios? Pues busquemos en la palabra. Ahí está la respuesta. Así que, iglesia, cuando tengamos ganas de huir por el temor, sí, huyamos, pero directamente a Dios. Directamente a Dios. Ahí lo encontraremos, en ese santo templo. Y ahí encontraremos las respuestas. El temor y la impaciencia nos hace tomar decisiones erradas con consecuencias dolorosas. Confiemos en Dios, sumergidos en la alabanza, en la oración, en la palabra de Dios, entendiendo que Dios tiene el control de todo, entendiendo que Dios gobierna sobre todo, sobre nuestras vidas, aún sobre el problema que tienes, aún sobre la dificultad que tienes. Él gobierna. Dios, nuestra situación cambiará cuando nosotros estemos preparados para recibir la respuesta
que estamos esperando. Dios a veces permite que pasemos situaciones difíciles en nuestra vida porque es una oportunidad de crecer. Hace unos meses, unas semanas, Giovanni Viveta habló sobre los desiertos. El desierto es una oportunidad para crecer. Dios no promete que no pasaremos dificultades, pero Él promete que siempre estará con nosotros en esas dificultades. ¿Recuerdan el Salmo 23? Aun cuando ande en valle de sombra, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dios tiene nuestra historia escrita y Él llevará esa historia hacia el desenlace que Él ha predeterminado. Y el único sitio al que podemos acudir cuando estamos desorientados, confundidos, angustiados, único sitio es a Dios, a su presencia, a su santo templo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que hizo con Abraham, con José, con David, con el pueblo de Israel, lo hará con nosotros en su tiempo perfecto. Recordemos que Dios es el mismo siempre y su poder y su amor, su misericordia, su justicia y su voluntad se manifestarán en nuestras vidas en el momento que Él indique. Las respuestas de Dios no llegan tarde, las respuestas de Dios llegan en su momento, a su tiempo, en el tiempo perfecto para Él. De pronto no para nosotros, o no lo entendamos antes de que llegue la respuesta, pero seguramente lo entenderemos después.